Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estoy seguro, amados hermanos, amigos, que ya muchos de ustedes están de acuerdo y espero que hayan entendido ya esta parte. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han comprendido el mensaje de esta preciosa carta, ¿no es cierto? Yo creo que muchos ya la han entendido. Hemos estado constantemente en ella, han entendido el mensaje de esta carta. Esta carta, hermanos, si se dan cuenta, no es más que la defensa de la verdad sobre aquellos embates del error, es lo que está haciendo Pablo, combatiendo toda ideología errónea en contra del Evangelio. Y el mensaje es que la salvación viene solo por fe, aparte de las obras. Déjenme decirles, ningún pecador puede contribuir, y esta mañana veía yo a los hermanos que están aquí, hermanos, de verdad, se los digo con todo corazón, todos estudiando, todos con sus temas resueltos, todos contestando a una voz, uno de los mensajes más importantes, la comprensión de la salvación en sus vidas. Doy gracias a Dios, hermanos, porque todos los que están llegando aquí en la mañana de Educación Cristiana están entendiendo plenamente la importancia de conocer perfectamente el Evangelio, de llevarlo a cabo, de llevarlo con esa solemnidad que merece la palabra de Dios, hermanos, en el sentido de darle la gloria a Dios al comprender ese mensaje en nuestras propias vidas. Y esto va a traer grandes beneficios a tu vida. Así que déjenme decirles, todo lo que los pecadores podemos hacer exclusivamente, y había una pregunta por ahí muy buena que fue en la mañana, pero todo lo que los pecadores pueden hacer exclusivamente es estirar las manos, decirle al Señor, dame de tu regalo, porque tú no puedes hacer absolutamente nada para poder recibir ese gran regalo de Dios que es el Señor Jesucristo en tu vida. No puedes hacer absolutamente nada. El Evangelio de la gracia, el Evangelio de la fe, es el verdadero Evangelio. Y Pablo dijo que cualquier otro Evangelio, recuerdan, cualquier otro mensaje diferente al Evangelio, pongan atención, miren esto, hermanos, cualquier otro mensaje diferente al Evangelio debe de ser condenado. Esto es un mensaje maldito. ¿Te das cuenta? Entonces, en aquel tiempo, incluso hoy en día, debemos entender esto, hermanos, se estaba predicando esencialmente la salvación por fe y por obras. ¿Te das cuenta? Y diciendo que a menos que reconozcas las obras, a menos que reconozcas ciertos actos y hagas estas cosas, no podrías o no puedes entrar al reino de Dios, no puedes ser justificado, es lo que están diciendo, no puedes ser perdonado, no puedes ser salvado y poder tener acceso a la presencia de Dios, poder tener acceso al reino del Dios eterno. Este es un ataque, hermanos, contra el evangelio de la gracia. Este es un ataque contra el evangelio de la fe. Y Pablo, hermanos, dirige toda esta epístola que hemos estado estudiando a un punto muy simple. ¿Y cuál es ese punto muy simple? La salvación es solo por fe, aparte de las obras. ¿Se dan cuenta? Es todo lo que dirige Pablo aquí. Ahora, llega al capítulo 5 aquí y comienza, vamos a empezar a entrar al final ya de la carta, hermanos, preciosa carta. Y yo deseo que todos ustedes hayan estado entendiendo todo esto, porque es vital para el futuro eterno, hermanos, para el futuro espiritual de nuestras vidas, que es al que tenemos que estar trabajando, no es este terrenal, no pertenecemos a este mundo, no a uno celestial. Así que llegamos al final de esta maravillosa carta, o estamos entrando al final de esta maravillosa carta, y esta sección que vamos a estudiar es una sección muy importante, sencilla, rápida. Nos vamos a ir muy temprano, a las 5 de la tarde salimos, hermano. Pero es muy importante que la entiendas, hermano, porque es una tragedia aquel hombre que no la entiende. Ahora bien, el punto importante aquí, uno de los puntos importantes antes de entrar y que quiero mencionar a ustedes, a nuestro estudio, antes de entrar al estudio, observen el capítulo 5 ahí en sus Biblias, hermanos, no lo van a ver ahí. Pablo va a hablar, y lo vamos a estudiar, va a hablar acerca del ministerio del Espíritu Santo, hermanos, en el capítulo 5. Va a comenzar a hacer eso. Observe, por ejemplo, el versículo 5,
del capítulo 5 que vamos a estudiar esta mañana, que dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y luego más adelante en el 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego el 17 continúa diciendo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. 18 continúa hablando del Espíritu, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Luego más adelante en el 22, más el fruto del Espíritu es, y detalla todo el fruto del Espíritu. Después en el 25, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. ¿Se dan cuenta, hermanos? Está hablando todo este momento acerca del Espíritu Santo en este capítulo 5, que ya vamos a estudiar. Solo se los estoy mostrando como una observación, hermanos. Se puede decir que está hablando todo el tiempo del Espíritu Santo, y la razón por la que Pablo entra o está abordando el Espíritu Santo aquí es porque esta es la evidencia, hermanos, de un alma que es justificada. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Una alma que ha sido redimida, hermanos, es un alma que ha sido justificada, tiene dentro de sí al Espíritu Santo, tiene al Espíritu de Dios. Esta es la obra más majestuosa, y el Espíritu cuando llega a ti está obrando, está trabajando contigo. Por esta razón, cuando estudiamos Gálatas 3:3, dice esto, tan necios sois, ¿se acuerdan? Tan necios sois, habiendo empezado, ¿por qué? ¿Se dan cuenta lo profundo que es eso? Habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne, esto es, van a retroceder y van a ir hacia la carne. Hermanos, tristemente, esto pasa. Hoy es lo que sucede en las iglesias. Por eso estoy tan agradecido con los hermanos que están dando la clase en educación cristiana y con todos ustedes, sobre todo con Dios, hermanos, de que están recibiendo el mensaje de salvación. Insisto otra vez, lo único que necesitamos es Biblia. Es lo único que necesitamos. Lo único que necesitamos es el poder de Dios, la voz de Dios hablando a tu corazón. No hay, todo lo demás, hermanos, es un mensaje falso. Todo lo demás no tiene sentido y no tiene valor. ¿Te das cuenta? Entonces, está aquí, hermanos, la evidencia, la prueba de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y lo vamos a estar estudiando. No voy a meter en esto, hermano, pero sí quiero que veamos cómo el Espíritu Santo, hermanos, está trabajando desde los versículos anteriores hasta el 5. Lo va a desglosar Pablo de una manera majestuosa, pero observen, hermanos, y vamos a ver un poquito del Espíritu Santo hoy. Observen el versículo 1. Déjenme regresar. Yo sé que lo vimos la semana pasada, pero observen el versículo 1. Versículo 1 comienza con una declaración extremadamente dura. Es una declaración extremadamente fuerte. Observen lo que dice. Estad pues firmes en la libertad. ¿Qué tenemos que hacer? Estar bien cimentados, hermanos, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, ¿qué dice, hermanos? Sujetos al yugo de esclavitud. Si se dan cuenta, la implicación aquí es que Cristo nos hizo libres para una razón. ¿Para qué? Para permanecer, ¿qué? Libres. Libres. ¿Se dan cuenta? Por tanto, si quieres mantenerte libre, por tanto debes mantenerte, ¿qué? Ahora sí, hermano. Firme. Y no estar sujetos a, ¿qué? Al yugo de esclavitud. ¿Te das cuenta? Jóvenes, escuchen esto. Y sobre todo no estoy poniendo a un lado a los adultos y a los niños, no, pero es muy común en los jóvenes creer ser creyentes y vivir una doble vida, pensando que la obra de llegar a la iglesia, pensando que ciertas oraciones y Biblia te están cambiando la vida. No es así, hermanos. Lo que está sucediendo, joven, pon mucha atención, es que probablemente estás cayendo nuevamente al yugo de esclavitud. La implicación aquí es que Cristo nos hace libres para permanecer libres. Por tanto, debemos mantenernos, dice Pablo, firmes y no estar sujetos a ese yugo.
no estar sujetos al yugo de esclavitud. Lo que está diciendo es, piénsenlo así, hermano, lo que Pablo le está diciendo a estos hombres es, acaban de salir ¿de dónde? De la esclavitud, ¿no es cierto? Porque eran gentiles. Ustedes como gentiles acaban de salir de la esclavitud, salieron de la esclavitud del pecado, salieron de la muerte, salieron de la influencia de Satanás, y entonces no regresen otra vez al yugo de esclavitud. Manténganse, ¿qué? Firmes con aquella libertad que Cristo les ha dado. Eso es impresionante, hermano. Ahora, observen, lo primero que afirma Pablo aquí, ¿qué es, hermano? Lo primero que les dice, Cristo nos hizo libres. Obsérvenlo. Esa es la primera afirmación, hermano, que Pablo hace. Y inmediatamente después de esa afirmación, ¿qué hace? Da un mandamiento. Obsérvenlo. Y dice, y no estéis, este mandamiento, y no estéis, ¿qué? Sujetos. ¿No es cierto? Lo siguiente que hace es dar un mandato. Por lo tanto, no estén. Es un mandato muy fuerte. Les dice, manténganse firmes y no vuelvan a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo les da un mandato contundente, hermanos, aquí, un mandato muy fuerte. Miren, mis amados hermanos, amigos, ningún creyente está fuera de los mandatos de Dios. ¿Este mandato para quién es? Para ti, joven, para ti, mamá, para ti, papá, para mí, pastores, maestros, diáconos, para todos. Ninguna persona que es creyente, ningún creyente está fuera de estos mandamientos que están establecidos para nosotros. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Nadie está fuera, nadie está exento. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Si ese mandato está ahí, ¿para quién es? Para ti, para mí. Tú no puedes estar exento de esto. Si Dios te ha liberado en Cristo, ¿cuál es el mandato que recibes de parte del Señor? Estamos en el texto, nos recuerden que nunca nos vamos a salir del texto. ¿Cuál es el mandato que recibes del Señor? Estar firme. Estar firme, ¿te das cuenta? Estar firme. Es verdad, hermano, que para la libertad nos ha llamado, a la libertad nos ha llamado el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Nos ha hecho libres. Pero eso no significa, y es a lo que quiero llegar, hermanos, que no tengamos la obligación ante Dios de obedecerlo. Eso no significa que no tengamos la obediencia a sus mandatos, de honrarlo, de honrar sus mandatos morales, sus mandatos espirituales. Pablo le está diciendo aquí a los Gálatas que necesitan permanecer firmes en la libertad. ¿Te das cuenta? Ahora la pregunta sería, ¿qué es esa libertad? ¿Qué es esa libertad? ¿En qué libertad me debo mantener firme? Bueno, es la libertad de la carga del pecado. ¿Has experimentado esta libertad si eres creyente? Si no eres creyente, estoy seguro que tú no has experimentado absolutamente nada de esto. Si eres creyente, este tipo de libertad a la que está haciendo referencia aquí es la libertad de la carga del pecado, de la culpa cruel que sentimos, hermanos, cuando somos pecadores. ¿Te das cuenta? Cuando Dios te libera, dices, ya no me siento así. Es una culpa que te está agobiando día a día. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tu conciencia acusadora está encima de ti todo el tiempo, como un tirano te está haciendo recordar todas estas cosas, todas las transgresiones que has cometido, que hemos cometido. En pocas palabras, hermanos, es la libertad del dominio del pecado. ¿Te das cuenta? Y eso, los verdaderos creyentes, para eso, hermanos, es algo muy significativo, experimentar esa libertad. Entonces, ellos ya habían sido libres de eso, hermano. Ahora, dice Pablo, no tienen por qué volver a caer en este tipo de esclavitud. Ahora bien, hermanos, esto no significa que puedes ser un cristiano y vivir en la manera que tú quieras vivir. ¿Estás de acuerdo? No es ese tipo de libertad. La idea de que ahora somos creyentes, la idea de que ahora somos cristianos y que todos nuestros pecados han sido perdonados y que el Señor está ya ayudándome, está de mi lado y nos ama de manera incondicional, no significa que no importa lo que hagamos. ¿Te das cuenta? No significa que no importan tus actos delante de Él. Esta idea, hermanos, déjenme decirles, está fuera de toda realidad. Esta idea está fuera de toda verdad. ¿Te das cuenta? Tito capítulo 2, todos vayan ahí, hermanos.
Tito capítulo 2, versículo 11. Entiendan por qué Pablo dice esto aquí. Versículo 11 de Tito 2, ¿lo tienen? Observen, todos ahí observen. Dice, porque la gracia de Dios sea que, hermanos, manifestado para salvación a todos los hombres. ¿No está en paralelo con esto que estamos leyendo, hermano? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Lo entendemos, verdad, hermanos? La gracia de Dios se manifestó ¿en qué manera, hermanos? En la persona del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios aparece en la persona de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué hace Él, hermanos? ¿Cómo derrama su gracia en nosotros? Aparece en Cristo ¿cómo? Muere, resucita y nos provee de una salvación eterna. ¿Te das cuenta? Pero fíjense en el versículo 12, ahí vemos la gracia de Dios derramada en nosotros. Ahora, Tito, versículo 12, observen lo que dice en el capítulo 2, lo que dice, enseñándonos, ¿qué significa esto? En el griego es instruyéndonos, enseñándonos, instruyéndonos, ¿que qué? Que renunciando a la impiedad, acuérdate que acabas de recibir la salvación, se ha manifestado en Cristo y ahora dice, esta gracia te está enseñando a que renuncies a la impiedad, que renuncies a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como, hermanos, sobria, justa y piadosamente. ¿Te das cuenta? Observen, primero, observen esto, la gracia, primero aquí se ve la gracia de Dios que ha aparecido trayendo a todos los hombres la salvación. ¿Se dan cuenta? Y en segundo lugar, lo que dice Pablo aquí es, la gracia de Dios nos está instruyendo ¿a qué? A que nos neguemos a la impiedad y que nos neguemos a los deseos mundanos para vivir como santa o sensatamente, justa y piadosamente. ¿En cuál siglo, hermano? En esta época que tú estás viviendo hoy, hermanos, la iglesia, en muchos de los que somos creyentes, o muchos de los que dicen ser creyentes, están pisoteando, hermanos, la figura de Cristo. Porque su modelo y su forma de vivir, la manera de adaptarse a este mundo, hermanos, no está demostrando la continuidad de esa gracia por la manera en que vives. Y no lo tomes a la ligera. Pronto Cristo va a venir, hermanos. O pronto tú vas a morir y vas a partir y esa alma será llevada a la presencia de Dios. Y hermano, tú no sabes ahí las grandes consecuencias que vas a vivir debido a que no estás entendiendo esta fabulosa gracia. Y que estás viviendo tu vida a tu manera porque tú estás poniendo reglas, tú estás diciendo cómo lo tienes que hacer. Y luego observen, hermanos, versículo 13 y 14, observen, aguardando, ¿quiénes? A los que se les ha manifestado el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? A los que deben vivir en forma piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Claro, ¿cómo aguardas tú? ¿Cómo aguardo yo la manifestación gloriosa de Cristo? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. Observa, subraya ese para, es muy importante estos dos paras que vienen. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, ¿de qué, hermanos? De la iniquidad. ¿Es verdad eso en nuestras vidas, hermanos? Sí, es cierto. Y purificar, ¿qué? Para, ¿sí? ¿A quién? Un pueblo propio, le pertenece a él y celoso de qué, hermanos? De buenas obras. ¿Se dan cuenta a qué somos llamados? ¿Se dan cuenta la continuidad de la gracia? Ayer había una reunión, tal vez no tenía que ver con esto, pero ayer había una reunión allá afuera de mi casa, todo volumen la música, ¿verdad? Terminó como a las 2 de la mañana. El mundo está totalmente sumergido, hermano, en toda ideología, sobre todo en este tiempo de hacer ceremonia y rituales a la muerte, hermano. Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo, hermano, dice Apocalipsis. Y cuando dice que Él resucitó y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, es el simple ejemplo, hermanos, de que con nosotros muramos y resucitemos, vamos a estar al lado de Cristo, al lado de Dios mismo. Ese es el ejemplo, hermano. Y la gente hoy en día, incluyendo supuestos cristianos, viven esa misma mundanidad. E insisto, nos pueden llamar la iglesia legalista, hermano.
que nos llamen como quieran. Pero eso es lo que dice la Escritura. Cristo murió, se manifestó en nosotros para vivir de una manera sobria, santa, justa, delante de sus ojos. ¿Te das cuenta? Ahora, el punto es este. La gracia de Dios ha aparecido, según este texto, trayendo salvación. Es verdad, la salvación es por gracia, ¿no es cierto? Pero en este punto, hermanos, la gracia no desaparece. La gracia está trabajando, ¿no es cierto? Está activa. ¿Y dónde lo vemos eso? ¿Cómo lo podemos confirmar? Versículo 12 de Tito 2. La gracia de Dios nos instruye para negarnos a qué, hermanos, a la impiedad. ¿Te das cuenta? A los deseos mundanos, nos está instruyendo a eso. Por eso es imposible creer a un supuesto cristiano o a alguien que dice ser cristiano que está bien y cometiendo actos que no son de piedad, de justicia, hermano, o dañando, ¿no? Hoy en día tenemos esa idea tan popular, hermano, particularmente, insisto, en la cristiandad superficial, tenemos esa idea, hermanos, donde vemos a las personas que quieren a Jesús en sus vidas, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere a Jesús en sus vidas. Sin embargo, hermanos, aquí vemos que la gracia llega a sus vidas y los salva. Viene la gracia de Dios, quieren a Jesús en sus vidas, pero no quieren cambiar sus vidas. Ese es el asunto, hermano. No quieren cambiar sus vidas, quieren seguir igual. La gracia de Dios llega a nuestra vida y nos salva. ¿Y qué hace, hermano? Debe haber cambios, nos debe instruir, por lo que dice el texto, comienza a instruirnos por la gracia de Dios. ¿Cómo, hermanos? En la forma, por eso mencionaba el Espíritu Santo. ¿Cómo nos instruye? Por medio del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Nos está moviendo, está dentro de nosotros, está dentro de ti, moviéndonos y comienza a ¿qué? A instruirnos. ¿Para hacer qué cosa, hermanos? El Espíritu Santo nos instruye para hacer qué cosa. Para negarnos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Te das cuenta? Todo tiene sentido aquí en la Escritura, hermano. Tal como lo dice el versículo 14 de Tito 2, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia está olvidando. La iglesia está, y esto es terrible, ¿no? Está tomando decisiones que no le están llevando a un lugar correcto. Como mi esposa dice que seamos como Jeremías, que les jalemos las greñas. Yo quiero ser más suave. Yo quiero un cautiverio babilónico, en donde una vez terminado ya no vas a tener más Dios. Hermanos, necesitamos entender, si tú no pones acción a esto y no entiendes esta verdad, tú estás perdiendo tu tiempo y vas a caer tristemente a los resultados peligrosos de tu propio cristianismo o de verdades diferentes al Evangelio. Así que la libertad no es solo liberación de la opresión del legalismo o de la ley del pecado. No solo es eso, hermanos. Veámoslo así, el Señor nos da la investidura, nos da el poder con la presencia del Espíritu Santo para que tú puedas hacer lo correcto. No solo quita el pecado, sino, me explico, hermanos, sino que te inviste con el Espíritu Santo para que puedas hacer lo correcto. Ese es el asunto, hermano. Esa es la realidad de un verdadero creyente. Si realmente has sido transformado, ¿qué vas a desear hacer? Correcto. Si realmente fuiste transformado, no te va a costar trabajo. Pero yo escucho jóvenes, adultos, niños que, no, es que es muy difícil. Mi pregunta sería, ¿está el Espíritu Santo dentro de tu vida? Porque el Espíritu Santo no es un ser mediocre, hermano. Es un ser santo. Es la misma presencia de Dios en ti. Es alguien que puede obligarte a hacer cambios, pero que tú contribuyes a él. Miren, mis amados hermanos, la santificación, y lo hemos estudiado, la santificación progresiva no es una opción. No es de que, yo elijo ser santificado y que Dios me vaya ayudando para crecer cada día. No es una opción. La santificación progresiva no es una opción. La santificación progresiva es la obra de Dios en aquellos que han recibido el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de esto?
Eso no lo veas como una opción de si es posible crecer o no crecer. Así como Él nos eligió, así como Él nos justificó, ya lo hemos estudiado aquí, así como Él nos va a glorificar, Él nos está santificando hoy mismo, hermanos. ¿Lo recuerdan? Ya lo estudiamos eso. Hoy nos está santificando. Un verdadero creyente está en proceso de santificación. Nunca se va a detener ese proceso de santificación. ¿Te das cuenta? La libertad entonces es ahora un permiso para caminar en el Espíritu Santo, para vivir en el Espíritu Santo, para ver el fruto, como lo vamos a ver más adelante, para ver el fruto del Espíritu Santo, para vivir con alegría y para vivir con gratitud. Y papá, mamá, tal vez hemos cometido errores con nuestros hijos, tal vez hemos batallado, pero déjame decirte, todos somos responsables. Todos somos de alguna manera responsables. Y tú eres mucho más responsable porque tú eres el que darás cuenta al Señor con tus actos, con tus obras. Necesitas entender que necesitas el Espíritu Santo para que te puedas recrear en ese proceso de santificación. Entonces, no es una libertad para pecar, es una libertad para qué, hermanos, para hacer lo correcto. Es ridículo, hermanos, imaginar, piénsalo de esta manera. Es como si estuvieras en prisión. Regresando un poquito al texto. Estás en prisión y cuando abren la puerta, ¿qué hace? ¿Qué hace el prisionero, hermanos? ¡Ah! Soy libre. Lo ves en películas, hasta lo ves en la vida real, ¿no? Si te has tenido a alguien preso, abren la puerta y sale y ve la luz y todo está. Es ridículo, hermanos, pensar que se sale y ¿qué hace ese hombre prisionero? No, yo me vuelvo a meter. Es lo que está haciendo Pablo. Es ridículo que regreses a la libertad a la que fuiste llamado. Es ridículo, hermanos. ¿Te das cuenta? Por eso Juan 8:37 dice, así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Si el Señor Jesucristo te libera, si Él ha hecho su obra en ti, entonces, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice Juan 6? Verdaderamente vas a hacer ¿qué? Pero si no te ha liberado el Señor Jesucristo, hermano, tú nunca has atravesado las rejas. Tú nunca has dejado de ser un pecador. ¿Te das cuenta? Cuando Él te libera para obras buenas. Él preparó de antemano. ¿Te das cuenta? Ahora bien, los Gálatas, en ese sentido, hermanos, ya no son esclavos. No necesitaban volver a nada. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quería platicar con ustedes de este versículo 1. Ellos ya no necesitaban regresar. Con esto en mente, déjenme ahora, hermanos, ver los versículos 2 al 6. Aquí Pablo les advierte de lo peligroso que es, de los resultados fatales de escuchar un falso mensaje, y aquí quiero llevarlo un falso mensaje de esclavitud, y quiero que lo apliques a cualquier otro principio, hasta tu propio mensaje. Aquí está hablando de un falso mensaje evangélico, pero aplícalo a cualquier cosa que tú creas que es tu propia verdad. Eso te va a llevar a unos resultados fatales. Déjenme decirles, vamos a ver, déjenme mostrarles lo peligroso de los resultados de creer en una falsa doctrina o en este sentido un peligroso mensaje de esclavitud. Vamos a ver 4 puntos aquí, hermanos. El primero es, nunca te va a aprovechar Cristo en lo absoluto. De nada te va a aprovechar. El segundo es que eres responsable de guardar toda la ley si es que la quieres guardar. El tercero es que va a haber una separación entre Cristo y tú. Y el tercer resultado fatal va a ser que pierdas la justicia. Observa lo que dice aquí. Primero, el primer resultado fatal. De nada les va a aprovechar Cristo. Versículo 2. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Por eso decía que, si tú ya entendiste toda la carta, hermano, esto para ti ya es muy claro. Es tan sencillo como cuando lo lees y dices, todo lo que venga, que no sea de Cristo o por Cristo, no me va a aprovechar en lo absoluto. Pero déjenme decirles, entrar un poquito a las palabras. Esta es una afirmación impresionante, hermano. Por esta razón dice, he aquí, obsérvenlo, he aquí.
Yo pienso, hermanos, todas las palabras en la Biblia son tan espectaculares que no las podemos pasar por alto. Pero esta afirmación es impresionante por esta razón. Dice, he aquí. En el griego es como decir, mirad, mirad, todos observen, miren. Eso es lo que significa he aquí, hermanos, en el griego. En ese sentido es una exclamación que va a atraer tu atención. Y a todos les digo hoy, observen, hermanos, miren esto, es lo que dice Pablo. Y lo que les dice es, mirad, ¿qué dice? Yo, Pablo, eso es importante, hermanos. Miren, yo, Pablo, ¿y quién es Pablo? O sea, es una autoridad, un apóstol, ¿no es cierto? Y más que un apóstol, es más que eso. Es un judío, ¿qué, hermanos? Circuncidado, ¿no es cierto? Pablo es un orgulloso hombre de su herencia judía. Pablo es un verdadero judío viviendo bajo todas las restricciones mosaicas. Y Pablo dice, yo Pablo, dice Pablo, yo siendo un patriota judío, les digo, si reciben la circuncisión, y está hablando un judío, hermano, ese es el punto al que quiero llegar, lo impresionante de estas dos palabras. Si reciben la circuncisión, Cristo no les va a beneficiar de nada. Y aquí este es el punto, hermano. Cualquier cosa que tú pienses y hagas no te va a beneficiar de nada. Joven, entiende esto. No va a pasar nada en tu vida. Cristo va a estar ausente en ti si tú cometes este grave error. Es fatal. Es un error fatal. Es eterno, hermanos. Este error es eterno. Por eso yo diría, esta porción es terrorífica. Porque está hablando de las consecuencias tremendas que va a haber si tú atiendes a un mensaje diferente. Entonces, no te va a beneficiar en nada. Este es el conflicto, hermano. O son Cristo, o es lo que tú piensas y las obras. O son las obras, o es Cristo. Ese es el punto, hermano. La realidad es que todo debe de ser Cristo. Y si no es Cristo, no es nada. Tan simple como esto. Velo de esa manera. Ahora, la frase que dice aquí. He aquí yo, Pablo, os digo que si os, ¿qué? Os circuncidáis. Cuando dice os circuncidáis, aquí nos da algo, es interesante, hermano, nos indica que aún no han llegado a ese punto, ¿no? Porque no dice, y ustedes que se circuncidaron, ¿qué dice? Si llegan, si os circuncidáis, ¿no es cierto? Nos indica que no han llegado a ese punto. Pablo le está diciendo, si hacen esto, si llegan a, ellos ya están al borde de hacerlo, ¿no? Si han llegado al borde de la salvación por la fe y se vuelven y van por el camino de la ley, si regresan al camino de la ley, ¿qué dice Pablo? De nada sirve qué, hermanos. Cristo. Esto es lo importante. De nada sirve el creador del universo en tu vida. Y el creador del universo es el que va a tener el control sobre todo el reino en un futuro. ¿Te das cuenta? De nada te va a servir. Hermanos, dejemos de perder el tiempo en una iglesia de juguete. Tenemos que entender, esta es una realidad, hermano. Esta es una declaración impactante. No sé si lo estás viendo. Yo cuando lo veía, yo quería mejor cerrar la Biblia, hermano. Decía, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es impactante, hermanos? Porque es un grave peligro creer en qué, hermanos, en las obras. Creer que las obras van a traer beneficio espiritual ante Dios. ¿Te das cuenta? Creer que tus ofrendas, creer que tu presencia, creer que tu actividad, que tu ministerio va a traerte salvación o te va a traer la ayuda. Mentira, hermanos, eso es gravísimo. Y mucho menos un falso evangelio que te manda a hacer obras, mucho menos. ¿Te das cuenta? El problema no es si ellos se circuncidaban, hermanos. ¿Estás de acuerdo? Digo, la gente se puede circuncidar hoy a cualquier momento que quieran, por cuestiones físicas, por cuestiones de sanidad, lo pueden hacer. El problema no es que se circuncidaran, el problema es creer que esa obra contribuía a la salvación. ¿Te das cuenta? Ese problema no, y el punto es este, hermano, tú no puedes combinar la salvación con nada. No existe la salvación mezclada. Y hoy en día las iglesias están mezclando la salvación, hermano, creyéndose autosuficientes, con mucho poder, para decir, como, es que Señor, en tu nombre echábamos demonios.
En tu nombre estuvimos en cualquier ministerio, no mezcles con nada. La salvación es exclusivamente de Cristo. ¿Te das cuenta? No hay salvación combinada. Si aceptas la circuncisión pensando que es necesaria para tu salvación o cualquier otra obra, es lo que pierdes. Cristo. ¿Te das cuenta? Esto es grave, ¿no, hermanos? Por eso Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Tan claro como eso, hermano. Ya lo estudiamos en Romanos. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Véanlo de esta manera, hermanos. Todo es de Cristo. Si no es todo de Cristo, entonces nada de Cristo. Es todo de Él. Hoy en día, aunque ustedes no lo crean, hermanos, hay personas que profesan en las iglesias reconocer a Cristo, pero piensan que sus obras contribuyen en su salvación. Déjenme decirles algo. Estas personas no tienen ninguna relación, ninguna conexión con Cristo. ¿Están de acuerdo según este texto? No tienen ninguna relación con Cristo. No están conectados con el Señor Jesucristo. Cristo, en realidad, hermanos, no tiene sentido para ellos, porque ellos están viviendo su propio cristianismo a su manera, a su forma, donde sus hábitos, su vida, todo lo que sucede, ellos lo están acomodando, se justifican, lo piensan, no tiene Cristo una relación con ellos, hermanos. Digan lo que digan, Cristo no está conectado con ellos. Entendamos, hermanos, entendamos esto. La fe y las obras no pueden ir juntas, no se relacionan. Esto es básico, hermanos, para entender la doctrina de la salvación. Es muy importante y lo están aprendiendo en la mañana. Así que es imposible creer que tú puedes recibir a Cristo reconociendo que tú no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo y luego ir y hacer algo que crees que te va a ayudar a salvarte a ti mismo. Eso es imposible. Tienes que entender esto. Si añades algo a Cristo, entonces, ¿qué va a suceder? Pierdes a Cristo. Pierdes a Cristo. Si dependes de cualquier otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo, no va a haber ningún beneficio de Cristo. Ese es el asunto. Es peligroso, ¿no? Es peligrosísimo. Muchos judíos fueron descalificados por esto, hermanos. ¿Recuerdan Romanos 9:32 lo que dice? Se los leo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no alcanzó esa justicia? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo, hermano. Muchos judíos tenían alguna afirmación de Cristo, pero era Cristo más que una religión, hermano. Para ellos necesitaban una circuncisión, para ellos necesitaban obedecer las leyes mosaicas y no hicieron de Cristo algo útil. ¿Se dan cuenta? Un segundo punto. Ahí, un resultado de escuchar un mensaje erróneo. Observen, dice Pablo, y observen que ya no está hablando de la fe por obras, está diciendo, estas son las consecuencias. Dice, son responsables de guardarlo todo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esta palabra, hermanos, testifico, es martiromai en el griego. Y martiromai es afirmar, es dar testimonio. Esto lo entienden muy bien los abogados. Es dar testimonio. Entonces, si lo quieres ver literalmente, diría algo como esto. Otra vez protesto, dice Pablo, otra vez protesto a cada uno de ustedes que se dejan circuncidar, que se acaban de poner bajo la ley, que si ustedes se van a ser salvos por la ley, entonces son responsables de guardarlo todo. Si ustedes se ponen bajo la ley, entonces son responsables de guardarlo todo. Por esto la importancia de Gálatas 3:10, hermanos, que hemos estado estudiando ya, cuando dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso es importantísimo, hermanos. Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Te das cuenta, hermano?
Esto es peligroso, es otra consecuencia peligrosísima. Santiago 2, versículo 10 nos habla también al respecto cuando dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué pasa, hermanos? Este se hace culpable, en un solo punto. Y déjenme decirles, hermanos, si vas a volver a estar bajo la ley, tienes que guardar la ley perfectamente, ¿no es cierto? Si tú quieres mostrarte ante Dios perfecto, tienes que hacer todo perfecto. Y déjame decirte, y lo hemos estado estudiando, déjame decirte que ya estás descalificado. ¿Por qué? Porque nunca has cumplido toda la ley y nunca la vas a poder cumplir. ¿Estás de acuerdo? Jamás lo vas a hacer. La falsa doctrina hace que Cristo sea inútil, hermanos, en nosotros y te pone bajo esclavitud de todo el sistema legalista. ¿Te das cuenta? Un tercer efecto de escuchar falsa doctrina es que están separados de Cristo. Observa, esta declaración es impactante, hermano. Versículo 4. Observa lo que dice. De Cristo se desligaron. De Cristo os desligaste. Yo no sé si entiendes esta frase. Estás desligándote del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Del que dice en el Apocalipsis ser el Alfa, el Omega. Las primeras y últimas letras del alfabeto griego. Y eso significa, hermanos, que es el único ser completo. Te estás desligando de Él. Esto es por eso digo que es aterrador, hermano. Los que por la ley se justifican de la gracia han caído. ¡Wow! Esta palabra desligaste en el griego es poner fin. ¿Te das cuenta de lo que significa esta palabra? Poner fin, hacer detener. Cartegomai, hacer detener. Esta es una palabra muy, muy fuerte, es una palabra muy violenta, diría yo, hermano. Literalmente dice, han puesto fin a Cristo en sus vidas. ¿Te das cuenta de esto? Cuando tú entras a tu propio sistema, lo que estás haciendo es desligarte. ¿Y qué significa desligarte? Poner fin a mi relación con Cristo. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Hermano, amigo, tira tu soberbia. Tira tu orgullo a lo más profundo. Sonrájaselo en la cara a toda maldad, a todo hueste de maldad y humíllate ante Cristo. Porque desligarte de Cristo es entrar a las profundidades más oscuras en la eternidad sin la presencia de Dios. Una palabra fuerte, hermano. Cualquier obra, cualquier ritual, cualquier moralidad que tú digas, yo estoy en lo correcto, que apliques a tu salvación, ¿qué pasa? Te separa de Cristo. Estás desligado de Él. Hebreos 6 lo relaciona perfectamente, hermanos. Vayan a Hebreos 6, en el versículo 4. Observen cómo se relaciona perfectamente con esta verdad. Hablando de otros creyentes, probablemente hebreos ahí, dice así, Hebreos 6, 4, dice, porque es imposible, ¿qué es imposible, hermanos? Cuando leemos hay que estar haciendo esas preguntas. ¿Por qué es imposible? ¿Qué es imposible? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron, o sea, se beneficiaron, se deleitaron, vivieron, ¿de qué, hermanos? Del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Imposible. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Aparentemente, hermanos, hay personas en las iglesias, ahí en Gálatas, que dijeron que creían, como hoy en día en las iglesias del mundo, dijeron que creían y que habían llegado a ser parte de la iglesia, pero no habían llegado hasta Cristo. Y entonces ellos están ahí muy peligrosamente al filo del borde del precipicio, hermanos, y están siendo seducidos por los judaizantes. ¿Recuerdan todo lo que hemos estado estudiando?
pero ahí para que estos judaizantes los estén llevando por el camino de las obras. Estos son muy parecidos, los Gálatas, a los hebreos aquí en capítulo 6, que fueron iluminados, que probaron del don celestial, probaron de la realidad de la salvación, obtuvieron la experiencia de la salvación, la obra del Espíritu, hermano. Son personas en una congregación que habían sido ministradas por los apóstoles, ministradas por los apóstoles, hermano. ¿Te das cuenta qué privilegio también es, hermanos? Que yo creo que ellos vieron tantas cosas y milagros también en los apóstoles. Han sido ministrados por ellos. Son personas que probaron la buena palabra, que probaron la revelación divina. Y no me digas que tú no lo has probado. En un sentido, tú has sido beneficiado también de esto. Y vieron los poderes, vieron la vida venidera, los milagros. Y luego habían creído, hermanos. Después, ¿qué pasó con ellos? Cayeron, ¿no es cierto? Si has llegado a entender a Cristo, entender el Evangelio, entender la gracia, la fe, y te das vuelta y vuelves a las obras, estás separado de Cristo de una manera fatal. Terrible. ¿Por qué? Porque conocías la verdad y cuando la conociste en toda su plenitud, en toda su magnitud, le diste la espalda y te alejaste. Entonces, ¿qué pasa? Según el texto, estás desligado, separado de Cristo. Estas personas son realmente gente interesada, hermanos, pero déjenme decirles, esto es importante, estas personas son gente interesada, pero no son convertidas, no son creyentes. A un creyente no le sucede eso. ¿Te das cuenta? Ahora, eso no es todo lo que dice aquí el versículo. Hay otro efecto si te das cuenta, hermano. Si sigues el camino de la religión entre tu vida como la quieres llevar y creer en Jesucristo, la vida con obras y creer en Jesucristo, la vida combinada, la relación combinada, si sigues este tipo de religión combinada, esto es Cristo más obras, ese es el punto. Cristo no tiene ningún beneficio en ti. Eres un deudor de toda la ley. Has caído, ¿qué, hermano? De la gracia. Has caído de la gracia. Miraste la salvación por gracia y le diste la espalda. ¿Te das cuenta? Le diste la espalda, fuiste al otro lado y dice Pablo, has caído de la gracia. Hermanos, yo creo que debemos tomar esto con mucha seriedad. Les pregunto, hermanos, por tercera ocasión, es peligroso, ¿no? Sumamente peligroso. Ya escuchaste y ahora vas a retroceder. Un cuarto resultado y último, escuchar el mensaje que te lleva a la esclavitud. Has perdido la justicia. Observa, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Observen, hermanos, ahora está hablando Pablo a los creyentes, ¿no es cierto? Y se está incluyendo. ¿Se dan cuenta cómo se incluye Pablo ahí cuando dice nosotros? Ya está hablando a los creyentes. Pues nosotros tenemos que esperar, ¿qué, hermanos? Nosotros aguardamos. ¿Qué aguardamos, hermanos? La esperanza. ¿No es cierto? ¿Cuál esperanza? De la justicia. Porque esa es solamente el exclusivo don de Dios. Solo Dios te da esa esperanza. Es a través del Espíritu. Entendamos, hermanos, tú no puedes tener nada, amigo, de todo esto si no tienes el Espíritu Santo. Tú no vas a estar interesado en obedecer y en crecer porque no te interesa lo que viene en un futuro, lo que estamos aguardando. Estás aguardando la esperanza. Te das cuenta que tú la estás esperando de Dios. No estamos tratando de ganarla. El punto aquí. La estamos, ¿qué dice Pablo? Esperando. La estamos aguardando. No la estamos ganando. ¿Te das cuenta? Es algo que tú no puedes hacer. No estamos ganándola, la estamos esperando. Y nuestra santificación, hermanos, de lo que hemos estado hablando la semana pasada, de lo que están hablando en la mañana aquí, y en nuestra santificación, el Señor nos las da como un don de gracia. Así nos las da. Y un día, hermanos, en nuestra glorificación, ¿se acuerdan? En nuestra glorificación, el Señor nos la va a dar perfectamente, íntegramente, totalmente. ¿Te das cuenta? Eso es algo que Dios tiene que hacer. ¿En quiénes, hermanos? En nosotros. Ahí están. ¿En quiénes? Nosotros. Dice Pablo, nosotros los creyentes. Muy peligroso que estés fuera de esto. Muy peligroso que estés fuera de esto. Es algo que Dios va a hacer en nosotros.
Tiene que hacerlo por nosotros, en nosotros. ¿Y cómo lo está haciendo, hermano? ¿Cómo lo está haciendo ahora? Por la obra. ¿Cómo opera? Por la obra del Espíritu Santo. Tú te puedes ir rezagando. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Conoces a Cristo? Mayor disminución del pecado, mayor incremento de santidad. Y empiezas a guardar, a guardar esa esperanza que Dios solamente nos puede dar. Entonces, esto es algo que Dios tiene que hacer por nosotros y en nosotros, y lo hace por el Espíritu Santo. Si sigues el camino de cualquier obra, ¿qué está pasando, hermano? ¿Has perdido qué? La esperanza de qué, hermano? La justicia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo peligroso que es esto? Y lo leemos tan sencillo, tan cual, hermanos, y no nos damos cuenta que esto es catastrófico. Y concluye Pablo, versículo 6, observa lo que dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué vale para Cristo Jesús, hermano? Nada, nada, solamente que, hermano, la fe que obra, hermanos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, hermanos? Es solo por amor. Si tú amas a Cristo, vas a obedecer. Y para amar a Cristo tienes que tener fe. Y esa fe viene de un llamado que lo hace entender por el Espíritu Santo y que te va santificando en su palabra para que un día seas glorificado. Básicamente, hermanos, esto es todo lo que importa. Este versículo es todo lo que importa. Básicamente, toda la ley se cumple. ¿Por qué? Por la fe y el amor, creyendo en quién, hermano, en Dios, en Cristo. ¿Amando a quién, hermanos? A Dios, a Cristo. Es la fe obrando a través de qué, hermanos? Del amor. ¿Te das cuenta? Es la fe obrando a través del amor. Es la fe obrando a través del amor. Nuestros corazones son literalmente atraídos a Dios en confianza, hermano. Tú has creído, eres atraído a Él. Es la fe. Vivimos confiando en Dios, vivimos amando a Dios y como resultado amamos también a quienes, hermanos, a todos los que nos rodean. Por eso es ridículo las discusiones y las diferencias entre hermanos, porque cuando hay fe y hay amor y amas a Dios, amas a todos los demás, sean como sean. Obviamente no estás solapando, no estás guardando y apapachando el pecado, sino les amas en un amor verdadero y está basado en la fe. Es una fe que funciona, hermano. ¿Me explico? Es una fe viva, es una fe que crece, es un amor que crece y cuando ese amor crece, se multiplica y se multiplica y se multiplica mientras esperamos, como dice el texto, y el Espíritu en gracia, hermano, está haciendo su obra en nosotros. Estamos esperando esa obra gloriosa y el Espíritu Santo está trabajando constantemente en nuestras vidas. Este pasaje, amados hermanos y amigos, escuchen bien lo que les voy a decir. Este pasaje es un pasaje aterrador. Tal vez otros lo predican de manera más dulce, más. Pero yo veo, hermanos, que es un pasaje aterrador. Está advirtiendo de las malas decisiones, de los resultados, del peligro de escuchar un mensaje de error. Para las personas que están de alguna forma mezclando el cristianismo, este es un pasaje aterrador. Tengan mucho cuidado, o tengamos mucho cuidado. Concluyo aquí. Hermanos y amigos, espero que no haya nadie aquí en esta iglesia esta mañana que salga creyendo que es posible vivir un cristianismo a su manera, con sus obras, o influenciado por otras formas de escuchar a personas, diferentes mensajes evangélicos, supuestos mensajes de salvación. Espero que no haya aquí alguien que salga de esta iglesia, hermano, creyendo esto, que es posible vivir así el cristianismo. Porque esto no te va a traer ningún beneficio. Al contrario, hermanos, ¿qué te va a traer? La separación de Cristo y por tanto ningún provecho en Cristo, la caída de la gracia para nunca alcanzar la justicia. Qué triste, hermanos, ¿no es cierto? Eso sería una tragedia, sería algo muy serio, hermanos.
que ocurriera en alguno de nosotros. Así que todos venimos aquí a la iglesia, hermanos. ¿Cómo vienes? ¿Vienes con tus obras? No. ¿Cómo llegas aquí a la iglesia? ¿Qué traes para poder hacer algo para tu propia vida? ¿Qué es cuántos recursos traes? ¿Cuánto dinero traes? ¿Qué potencial personal traes? ¿Cómo entras a la iglesia? ¿Entendemos esto, hermano? Tú llegas a la iglesia con las manos vacías para recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús, hermano. Y es la única manera en que puedes ser librado. Tú no tienes más que estirar las manos y por gracia recibir algo que no mereces. Estamos vacíos, hermano. Y solo por gracia, hermanos, solo por gracia, solo porque se manifestó Cristo en nosotros, podemos llegar un día a ese precioso reino que ya está en la tierra y un día significará en el cielo. Oro a Dios, hermanos, que en su poder y su verdad se mueva en los corazones de todos ustedes.